le informamos, el general Dan Kane, jefe del Estado Mayor Conjunto y uno de los de mayor confianza del presidente Trump, se reunió con oficiales y tropas que participan en la operación Lanza del Sur en el Caribe. Para analizarlo, le damos la bienvenida a nuestros analistas: Vanessa Vallejo, analista político de Voz; Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz; y a Franklin Camargo, analista político de Voz. Bienvenidos. Y comenzamos con esto. La noticia el día de ayer fue la inclusión del Cártel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas internacionales. Hoy se muestra al general Kane hablando con las tropas en Trinidad y Tobago. ¿Hasta dónde busca presionar la administración Trump al régimen de Maduro? ¿Se le terminará la paciencia? Muchos esperaban que el 24 era una especie de fecha límite para que algo más grande sucediera. ¿Cómo lo ven? Y comienzo contigo, Franklin. Sí, Donald Trump se dio a conocer en cuanto a la comunidad venezolana se refiere y la lucha contra el régimen de Nicolás Maduro en su primer término por una frase que yo creo que simplifica muy bien lo que es Donald Trump en cuanto a términos prácticos se refiere. Y esa frase constantemente era: todas las opciones están sobre la mesa. En la actualidad él no repite tanto esa frase, probablemente porque el primer mandato suyo no logró los objetivos en cuanto a la libertad de Venezuela, Cuba o la región se refiere, pero definitivamente Donald Trump es una persona que entiende de pragmatismo y siempre busca cómo debería lo que es mejor para los Estados Unidos. Hay cosas muy reveladoras de un artículo de ayer de Axios que son verdaderamente importantes de tocar. Entre ellas, que Donald Trump, y así lo relata este artículo, es el halcón en Venezuela. Hay quienes reducen la política exterior, la lucha contra el narcotráfico y el enfoque de Venezuela, Cuba y estas dictaduras de la región como quizá un capricho o un enfoque de Marco Rubio. Pero este artículo de Axios plantea que no es realmente Marco Rubio, es el propio Donald Trump. Y que Marco Rubio sea secretario de Estado es de hecho una consecuencia de este interés de Donald Trump en tratar de lograr mayor estabilidad en la región. A ver, designar como organización terrorista extranjera al Cártel de los Soles es un paso importante. Pete Hegseth lo decía hace unos días de cómo empodera al poder ejecutivo de realizar una serie de acciones importantes, incluso de manera unilateral, pero también, como bien lo mencionaba ese famoso artículo, ese importante artículo de Axios, es posible que sea una llamada telefónica entre Donald Trump y Nicolás Maduro. Hace unos días Donald Trump decía: Nicolás Maduro quiere hablar conmigo, yo tengo una cosa que decirle, pero no se los voy a decir. Al final Estados Unidos está defendiendo sus fronteras, está defendiendo sus ciudadanos, tiene una lucha activa importante contra el narcotráfico y tiene un diagnóstico correcto de la naturaleza del régimen de Maduro. No es una lucha, una batalla fácil, entendiendo que Estados Unidos quiere disminuir los Claro. costos de todo tipo en la mayor medida posible, pero yo creo que la causa de la libertad de Venezuela había tenido un aliado tan importante, tan poderoso y tan fiable. Y justo llama muchísimo la atención los cambios en la actitud que hemos visto del narcodictador Nicolás Maduro. Lo veíamos el fin de semana bailando, danzando, cantando con estudiantes públicamente. Ayer arremete y vuelve a lanzar amenazas en contra de este despliegue. Si tenemos por ahí las declaraciones, producción, me gustaría que las escucháramos para discutirlas. Hagan lo que hagan, como lo hagan, donde lo hagan, no van a poder con Venezuela. Somos invencibles. Hagan lo que hagan. No han podido ni podrán jamás con nuestra patria. Vanessa, ¿qué reacción te generan estas declaraciones de Nicolás Maduro? Pues es difícil a veces entender cuál es la estrategia cuando efectivamente manda mensajes diferentes dependiendo del día. Yo creo que él tiene una estrategia hacia adentro de Venezuela y otra hacia afuera. Hacia adentro es lo que acabamos de escuchar, de decirle como yo creo que a su gente y un poco intentar meterle miedo a los venezolanos comunes de que no va a pasar nada y que ellos están fuertes, pero creo que hacia afuera. Además, por lo que sabemos de todas las cartas que al parecer Maduro, como una enamorada quinceañera, le ha enviado al presidente Trump, yo creo que hacia afuera el mensaje es completamente diferente. Hoy vimos que Fox publicó, por ejemplo, no solo en sus noticieros y en televisión, sino en su cuenta de Twitter, el video de Maduro bailando y pidiendo paz. Y el tweet de Fox dice algo, exactamente ese que estamos viendo, y el tweet de Fox dice algo así como Maduro hace un baile para pedir la paz a Estados Unidos.
Entonces, mientras que de cara a los venezolanos les dice que él está firme y seguro, yo creo que lo que está haciendo es una especie de estrategia de parecer un tonto de cara a los americanos, como para que intentar que de pronto la opinión pública americana diga, no, pues que nos vamos a ir a una guerra con este señor si parece tan indefenso, bailando y pidiendo paz. Y Claro. finalmente solo quisiera señalar algo porque me parece muy interesante lo que señalaba Franklin del artículo donde dicen que Trump es el halcón. Yo quiero recordar que en el libro de Bolton, Bolton dice varias veces que Trump decía que quería invadir Venezuela y que incluso bromeaba con que Venezuela era parte de, o fuera parte de Estados Unidos y que eran Bolton y otros de sus asesores los que lo frenaban cuando le daban esos ataques. Entonces, yo sí creo perfectamente en que el halcón es Trump y que Rubio es la consecuencia de esos deseos que tiene el presidente Trump. Ahora, en ese sentido, justo hablábamos con un analista sobre estas imágenes donde Nicolás Maduro se mostraba bailando y él nos decía que mientras Maduro estaba bailando, aviones B-52 de Estados Unidos estaban sobrevolando muy cerca de las costas de Venezuela. Hoy se confirma que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, viajará el día de mañana a República Dominicana. Estamos a punto de que haya una escalada. Alfonso, ¿cómo lo ves tú? Bueno, es que todos los días hablamos de una escalada, ¿verdad? Mira, Estados Unidos obviamente quiere tener una postura de ventaja. En ese artículo de Axios al que hacía referencia Franklin, se hablaba como en la primera administración Trump. Trump estaba considerando tomar acción militar y fue el propio Marco Rubio le dijo que no, porque sencillamente no tenían la presencia militar para ser exitosos. Ahora la situación ha cambiado, se ha dado este despliegue militar, tiene una postura de ventaja, han hecho todo lo posible para explicar claramente de que que el gobierno de Maduro no es un régimen legítimo, que es un cartel que está controlando el país y que él es el líder de este cartel de los soles. Entonces yo creo que ya están preparados para tomar algún tipo de acción. Yo creo que ahora lo que queda es esta llamada, ¿verdad? Y para mí lo que significa esa llamada es Donald Trump tratando de evitar una intervención militar, o sea, permitir que este hombre salga sin que Estados Unidos tenga que tomar una acción militar. El problema es, como hemos comentado en otros momentos, este hombre es parte de un cartel, él no está solo, él no es el líder único de este cartel. E incluso los cubanos también están involucrados. Los cubanos dependen de este régimen venezolano. Si ellos venden, y son los agentes de seguridad, sabemos ya Claro. de hace mucho tiempo, los agentes personales de seguridad de Maduro son cubanos. Se hablaba de que hay 40.000 agentes cubanos desplegados en en Venezuela. Entonces, ¿verdad? No sé si lo dejarían negociar una salida. Y si lo trata de hacer, pues lo pudieran neutralizar, lo pudieran acabar, asesinar. Entonces, no sé, pero yo creo que por lo menos vale la pena hacer ese ejercicio para ver si eso se logra. Si eso no se puede, pues yo entiendo que es cuestión de días o semanas que esto tiene que suceder. O sea, ya no creo que la comunidad internacional da para más. O sea, yo creo que ya se ha hecho todo lo posible para una intervención. No creo que prolongar esto mucho más sirva para nada. Y hay varios factores en juego que llaman la atención, como lo es la próxima inminente aparición de María Corina Machado en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz el 10 de diciembre en Noruega. Esto que estamos confirmando, que viaja el secretario de Guerra a República Dominicana, el general Kane en Trinidad y Tobago, se sigue reforzando militarmente este despliegue. Pero aquí hay algo que quisiera abordar también y es el Congreso y la oposición del Congreso, y es de hecho nuestro siguiente tema. Habíamos hablado de este video que acaparó titulares, en donde se llamaba a desobedecer órdenes consideradas ilegales. Muchos consideran que esto está ligado precisamente al despliegue militar en el Caribe. El FBI y el Departamento de Justicia han solicitado ya entrevistas con los 6 congresistas que instaron a los militares y a los oficiales de inteligencia a rechazar las órdenes que consideren ilegales. ¿Qué impacto puede tener este caso en la relación entre el Congreso y la administración Trump?
y claramente en relación al despliegue militar en el Caribe. Franklin, ¿cómo lo ves? Mira, esta serie de congresistas demócratas, son 6 para ser más específicos, están entrando en un terreno peligroso en el cual Estados Unidos como nación no debería entrar. Sí, las diferencias políticas han de existir entre un partido y otro, cómo se enfrenta a la política exterior, cómo se lucha contra un narcorrégimen, eso es válido y por supuesto que se debe debatir al respecto, a pesar de que yo particularmente tengo mi posición muy clara y de rechazo a la mayoría de los congresistas demócratas. Pero al hacer un video en donde ellos motivan a las Fuerzas Armadas a desobedecer la política del poder ejecutivo, es un terreno peligroso dado que las Fuerzas Armadas no están para obedecer a un presidente, sino la Constitución y la ley, pero cuando tú no eres preciso con cuál es supuestamente la violación de esas leyes y simplemente con malcriadez le dices a las Fuerzas Armadas que no obedezcan al presidente, estás llamando de alguna u otra forma a una insurrección. A ver, vuelvo y repito, las Fuerzas Armadas han de existir para seguir la ley, la Constitución, para defender a los americanos, no a cualquier político, no a cualquier presidente por el simple hecho de ocupar ese cargo. Pero es por eso que la precisión es importante. Aquí parece que los congresistas simplemente están motivando a las Fuerzas Armadas a desobedecer a Donald Trump porque a ellos no les gusta Donald Trump. De hecho, algunos de ellos, cuando se les ha preguntado con precisión, con exactitud, en entrevistas, cuáles son las acciones ilegales que está haciendo Donald Trump o qué acciones ilegales les está pidiendo a las Fuerzas Armadas que desobedezcan, ellos realmente no saben qué decir. Y esto es sumamente peligroso porque fíjate cuánto se criticó a Donald Trump por llamar a Biden un presidente ilegítimo. Pero Donald Trump nunca le pidió a las Fuerzas Armadas que desobedecieran a Joe Biden, por ejemplo. Es un terreno peligroso que Claro. muy común en Latinoamérica y que ojalá no se explore aquí en los Estados Unidos. El día de hoy, el senador Kelly dijo que él no se va a dejar intimidar. Y la pregunta es, ¿van a utilizar los demócratas este conflicto para seguir la narrativa anti-Trump y para seguirse victimizando? ¿Y cómo lo ves, Alfonso? Yo creo que los demócratas nuevamente están demostrando el lawfare, ¿no? Su falta de respeto por la ley y el orden. Lo utilizaron durante los pasados 4 años, utilizando los tribunales sin evidencia para perseguir a Donald Trump. Donald Trump se allanó, pasó por esos procesos, y no solo a Donald Trump, sino también a otras personas. ¿Tú te imaginas si los republicanos le hubieran dicho a los agentes del FBI, piénselo antes, 2 veces antes de allanar la residencia de Mar-a-Lago del presidente Trump? Los demócratas hubieran pegado el grito en el cielo. Mira, uno puede tener diferencias políticas y grandes diferencias políticas, pero en una democracia no podemos, tenemos que proteger a nuestras instituciones y las Fuerzas Armadas están ahí para obedecer las instrucciones de una jerarquía de sus generales y los generales del comandante en jefe, ¿verdad? Entonces, no se puede exhortar a las Fuerzas Armadas a desobedecer las instrucciones que reciben de sus superiores. O sea, eso realmente es una actitud sediciosa. Aquí el problema, y lo discutíamos ayer, es cómo proceder, ¿verdad? Yo lo que creo es que lo que vayan a hacer se haga de una manera seria, se haga un argumento claro de por qué es un peligro para la nación que estos senadores hagan este tipo y representantes hagan este tipo de llamados, ¿verdad? Y se haga seriamente. Lo que no puede suceder, porque hoy vimos, por ejemplo, entre ayer y hoy, algunos mensajes en las redes sociales del secretario de Defensa burlándose del senador Kelly, por ejemplo. Yo creo que eso no abona esto es algo muy serio, ¿verdad? Entonces, Claro. yo creo que para que no se vea como una represalia, ¿verdad? Yo creo que es importante hacerlo de una manera seria, con un procedimiento legal claro, si se va a hacer por los tribunales o quizás dejar que el Senado Claro. tome acción para que estos sean penalizados de manera legislativa, pero que se haga de una manera seria para demostrar lo grave Esto que es es. hacer este tipo de exhortación. Por supuesto. Vanessa, cerramos el tema contigo. ¿Cómo lo ves? Pues con esta última noticia de la investigación del FBI, lo que se sabe hasta ahora, porque Patel en realidad no dijo mucho, pero lo que sabe hasta ahora es que es solamente como para recopilar información, entrevistas para recopilar información, es literal lo que se sabe. Pues eso está bien que el FBI quiera preguntarle a estos demócratas a qué se refieren, cuál es la intención y que intente ver si es que detrás de esto o hay un plan o hay
información para poder presentar efectivamente un caso. Ahora, lo que yo sí creo es que hay que ser muy cuidadosos porque creo que ellos fueron muy cuidadosos. Y cuando tienes entonces incluso a medios de derecha, incluso a grandes analistas de derecha, diciendo que esto es muy complicado probar que este tipo de cosas es un delito y además cuando todos estos demócratas han sido militares y como que sacan, digamos, esa carta de autoridad diciendo que ellos como militares saben qué se puede y qué no se puede decir, que ellos como cuando fueron jefes, porque algunos de ellos incluso fueron jefes de muchos militares, sabían qué les podían decir a sus militares. Es decir, aquí el caso no es fácil y es una, digamos que es una apuesta difícil para esta administración. Creo que todos queremos saber a qué exactamente se refieren, ¿no? Todos queremos respuesta en específico, cuáles son esas órdenes que ellos consideran ilegales, que deberían de desobedecer, que los llevó a realizar este video. Y yo solamente reflexiono y digo, bueno, si esas órdenes fueran tan graves y tan importantes, pues no parecen ser lo suficiente porque no lo mencionan abiertamente. Si fueran tan graves, tan importantes y realmente ilegales, creo que no tendrían miedo de mencionarlo públicamente, pero bueno, vamos a ver qué es lo que logra investigar el FBI. Así nos vamos a la pausa comercial, quédese con nosotros, aún hay más aquí en el panel de Voz News.